Si esa mujer con que usted se casó dice, yo me casé contigo porque no tiene nada que hacer, pero yo no te quiero, ¿usted se casa con él? No. Me parece así. Si ella le pregunta que no. El amor solo tiene sentido cuando hay libertad para hacerlo. ¿Qué pasaría, Dios, de que tú haces una criatura que haga lo que tú quieras? Entonces Dios sería una autocontemplación. Ahora alábame. Ay, te alabo y te alabo. Ahora vete. Y ahora ignórame. No. El amor solo tiene sentido, adivina cuándo. ¿Cuándo demostrado? Cuando alguien elige amar al otro. Cuando se demuestra. Si Dios quería tener una relación de amor, tenía que correr el riesgo ¿de qué? De la libertad. Porque tú te sientes amado cuando el otro escoge amarte. Amén. Pero iba a ser un autoengaño para Dios hacer una criatura en una relación de amor que hiciera lo que yo quisiera. Tú lo que tienes es un muñeco. Entonces Dios tuvo que hacerlo con libertad para poder tener una relación de amor. Ahora dígame la verdad, Dios no es tonto. Yo no corro riesgo. Siendo Dios todopoderoso, yo hago una criatura que haga lo que yo quisiera, cuando yo quisiera y como yo quisiera. Pero agradezcan a Dios que yo no soy Dios. Si yo hubiese sido Dios, lo hubiese hecho así. Un fracaso total. Total. No, si Iba a ser una relación de fracaso. amor. Si tú hubieses sido Dios, tú lo hubieses hecho como Dios lo hizo. Perdón. Es para que tú veas que Dios es un tonto. O tiene un problema por simplemente sentir una cosa que se llama amor. Amor. ¿Tiene o no tiene problema Dios? Sí. Tiene Tú vas a problemas. ver que Dios Oye, vamos a ver si va llama. a comprender más. Oye, escúcheme, oiga bien, escúcheme. Hay una cosa en la Biblia que parece algo no cierto. Ajá. Cuando Moisés baja con las dos tablas, se encuentra con el bendito becerro de oro. Ajá. Y le dice Dios a Moisés, mira, déjame, oiga, atención, dame el permiso, dame el permiso. Se encuentra en Éxodo 32, no es una imaginación. El que quiera puede buscarlo en Éxodo 32. Dame el permiso, déjame que yo destruya este pueblo, porque este es un pueblo de dura servir. Moisés le dice, oiga, ahí trae algo fuerte. Moisés le dice a Dios, arrepiéntete de ese mal que tú piensas hacerle a tu pueblo. Oiga, un ser humano diciéndole a Dios, arrepiéntete de ese mal que tú piensas hacerle a tu pueblo. Porque ahora dice la razón. Porque ¿qué van a decir tus enemigos que tú sacaste este pueblo de Egipto para venir a destruir al desierto? No dejes que no le des derecho a ellos que te cojan en su boca, que hablen mal de ti, en pocas palabras, entre dos amigos. Ok. Entonces le dice, y la promesa que tú le hiciste a Abraham, a Isaac y a Jacob. O sea, tú tienes un compromiso. No era que lo que pasa es que Dios, y le dice, entonces después le dice, mejor ráeme a mí del libro de la vida. Porque Dios sabía todo lo que Moisés iba a decir, y que para muchos a veces son cosas feas, pero para Dios no, y para muchos de nosotros son cosas bonitas, donde Dios se muestra que es un Dios de amor, un Dios de diálogo, un Dios que baja donde nosotros estamos, como cuando le dijo a Adán, ¿dónde tú estás? Sabía que había pecado, pero quería buscarlo. Ese es el gran amor que usted está hablando, el grande amor de Dios, que lo comparte con nosotros, que nos ama, que nos abraza y de cerca nos dice, yo te amo. Tremendo. Ya, ahora mire para acá. Sí, ya pasó. Pero mire qué interesante. No solamente la creación se convierte en un riesgo para Dios. Hay personas que corren riesgo por amor. Dios corrió riesgo por amor. Amén. En cierta manera, nosotros cuando nos casamos corremos riesgo por amor. A veces el amor es que corre riesgo. ¿Sí o no? Una aventura. Y hay personas que prefieren no casarse para no correr riesgo. Entonces es así, porque el amor corre riesgo. Ahora mire para acá. Y exactamente lo que se temía ocurrió. Si Dios le daba libertad a sus criaturas para poder tener una relación de amor, entonces ocurrió lo que se temía. Una de sus criaturas decidió levantarse contra el Dios de amor. Así es. Dios sabía eso. Mire qué interesante eso. Pero mire qué interesante. La omnisciencia de Dios no resuelve el problema. Interesante. Dios puede saber que nosotros nos vamos a perder después, pero no resuelve el problema. Dios sabe de antemano y nos dijo que el 90% de la gente, la mayor parte de la gente se va a perder. Pero a Dios le duele eso. La omnisciencia de Dios es importante. Pero más importante que eso es la soberanía de Dios, que Dios tiene el control. Amén. No la puede soltar. Amén. Ahora miren, ¿cómo se conjuga esto con el amor de Dios? Imagínense usted. Ahora una de las criaturas que Dios hizo con libertad decidió levantarse contra el Dios de amor. ¿Está claro eso? Y ella decide levantarse contra el Dios de amor. ¿Cómo funciona esto?
una de sus criaturas de repente quiere ser por encima de Dios. Está por encima de Dios. Y comenzó a hacer una campaña contra Dios. ¿Quieres que le diga lo que yo hubiese hecho si yo hubiese Dios en ese momento? ¿Usted ha visto cómo le hacen a la gallina cuando la van a matar? Que la agarran por el cuello y lo hacen así. A Satanás. Sí, yo creo que hace mucho trabajo Ay, con Dios ay. Todopoderoso. Yo lo jalo un día. Y digo, acá, mijo, siéntate aquí, pon la cabeza ahí. Con el dedo así, con el dedo meñique, como soy todopoderoso, lo hago así. Tranquilo, Bobby. ¡Ca! Yo lo Y hubiera, me evito la hubiera rebelión. colgado yo por los timbales. ¿Tienes timbales? ¿Están entendiendo eso? Sí. ¿Usted sabe lo que significó la rebelión contra Satanás? El gran problema con la rebelión contra Satanás, oye, ¿qué es lo que pasa? Que es que pone en juego el carácter de Dios. Amén. Amén. Ahí es que, ahí es. Vale. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted ha vivido con mala fama? Es duro vivir con mala fama. Bueno, Porque Satanás comenzó la mala fama de Dios. Eso es lo que llamamos que el carácter de amor de Dios está cuestionado en el universo. En juego, en juego. Vamos por un ejemplo. Mire. Desacreditado. Por un ejemplo. Vamos por un ejemplo. Mire. ¿Qué implica el dolor y el sufrimiento humano? El pecado significaba dolor y sufrimiento. Y el único que lo sabía era Dios. Amén. ¿Quiere que le diga una cosa? El pecado y el dolor y el sufrimiento es un misterio. Si nosotros vamos a Satanás y lo sentamos en una silla de esa, le hacemos una entrevista, le decimos, mira Satanás, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Por qué tú te levantaste contra Dios? ¿Qué usted cree que él no va a decir? Él no va a decir nada, va a decir, yo no sé, yo me la cogí con levantarla. ¿Y tú sabías las consecuencias? Era una criatura. No podía ver más allá de lo que estaba mirando ahí. Pero Dios, que con su omnisciencia sabía la consecuencia del pecado y que yo creo que lo trató de evitar. ¿Quieres que te diga una cosa? Sí, Dios sufría más, porque el que sabía, cuando una madre sabe que va a pasar una cosa en la familia y nadie más lo sabe, ella sufre sola. Eso estaba pasando con Dios, estaba sufriendo solo, porque él sabía la consecuencia del pecado, pero el que estaba rebeliándose no sabía lo que estaba ocurriendo. Él simplemente se levantaba contra Dios. Y quien sufría era el que tenía amor. ¿Quién era el que tenía el amor? Dios. ¿Tiene problema o no tiene problema ser un Dios de amor? Mira qué interesante. Yo recuerdo siempre la pregunta que me hizo Adriana, la hija mía, cuando estaba chiquita. Un día me dijo, papi, ¿y Satanás estaba en el cielo? Sí. Y me dijo, ¿y no era ahí que estaba Dios? Esa pregunta tenía sentido. Sí. Porque fue ante los mismos ojos de Dios que hubo la rebelión contra Dios. Eso es como que yo coja un vaso de cristal y este brazo cromado. Que yo tire este vaso contra el suelo y se haga ñisco. Porque mi hija quería como que yo le explicara cómo se explica eso. Pero el pecado es un misterio. El mal es un misterio. Si es como que yo cojo un vaso cromado, lo tire contra el piso y se haga ñisco. Y que tire uno de hierro, de cristal y rebote y se abolle. ¿Cómo te me explicas eso? Es contrario a nuestra experiencia. Inexplicable. Bueno, pues así mismo es el mal. ¿Está claro eso? Entonces, miren. Por eso es que Satanás no sabía la dimensión de lo que estaba ocurriendo. Pero Dios sí. Yo no corro el riesgo. Yo le hubiese arrancado la cabeza de una vez por todas y una buena vez. ¿Y sabe por qué Dios no le arrancó la cabeza a Satanás de una vez por todas y por Ahí todas y había una buena problema. vez? Ahí había problema. Y voy a decir más. ¿Quiere que le diga por qué? Porque Dios es un Dios de amor. Amén. Si Dios le arrancaba la cabeza a Satanás de una vez por todas y una buena vez, todo el universo iba a decir, pero Satanás tiene algo de verdad, este tipo que se le empanta, le arranca la cabeza. Y entonces Dios iba a perder el prestigio de amor. Y Dios tuvo que por amor sobrellevar el pecado y dejar que la consecuencia, todos morimos por eso. Algo te escondió. Todos sufrimos por ese pecado. Todo el dolor que ustedes tienen es por eso. Todo el dolor que yo tengo es por eso. Y Dios sabía que iba a ser así, pero Él, para que se quede claro que eres amor, tuvo que correr, como yo digo, con una piedrecita en el zapato. ¿Tiene problema o no tiene que ser un Dios de amor? Tiene problema. Perdón. No, Y le voy a decir algo más, mire, las dimensiones del pecado, del dolor y el pecado son tan graves. Y Dios las sabía. Yo siempre he dicho que hay 3 cosas que no me gustan de las pruebas. 3 cosas que no me gustan. La primera es que nunca dicen cuándo va a venir. A mí me hubiese gustado que un agente del cielo baje y me diga, mira, a partir del día 4 de febrero del mes que viene, tú vas a tener una prueba así, pero nadie me avisa. ¿A cuántos de ustedes le avisan que viene? A mí las pruebas me sorprenden. Lo segundo, que cuando uno está en medio del dolor, nadie da explicación. ¿A cuántos de ustedes le dan explicación? Tú no comprendes nada. Tú clamas, ¿por qué tengo que pasar por esto? Nos hacemos las 3 preguntas que todo el mundo se hace en voz baja. ¿Cuáles son esas 3 preguntas? Dios mío, ¿dónde tú estás? Dios mío, ¿por qué no haces algo? Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Sí o no? Estoy parado. La pregunta es,
¿Y por qué le hacemos esa pregunta? Porque no lo entendemos, porque es un sufrimiento, porque es un misterio. El dolor, el sufrimiento y el pecado, ¿es un qué? Un misterio. Para nosotros, pero para Dios no lo es. Dios le puede poner fin al pecado. ¿Está claro eso? De modo que ser un Dios de amor es un desafío. Tiene que sobrellevar mucho. Yo pienso que nosotros somos egoístas cuando pensamos en nosotros mismos y no pensamos en Dios. Y Dios ha tenido que actuar así. Pero que a veces yo digo, Dios, tú eres un tonto. Yo hubiese agarrado a Satanás antes de que pecara. Todos pensamos. Sí, porque ¿cuánto dolor y sufrimiento Dios no, vamos a ser sinceros, cuánto dolor y sufrimiento Dios no hubiese evitado si le hubiese arrancado la cabeza a Satanás? Hasta la muerte. Yo lo hubiese agradecido. Yo te- Pero que te lo digo, Dios fue más... ¿Quién te cree que es más sabio, yo o Dios? ¿Cómo tú crees, qué razonamiento usted cree que es más lógico? ¿El que yo estoy haciendo ahora con ustedes o el de Dios en el contexto que le tocaba hacer? Por la razón de que humanamente pensamos así, porque por eso es que somos humanos. Sí, pero Dios vio una cosa que nosotros no vimos. No. ¿Oíste? Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Ahí que está el problema, que Dios es así. Perdón. Hubo alguien que iba a ser probado y se le avisó. Se llamaba Pedro. El Señor Jesús le dijo a Pedro, mira Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y oigan eso, no le dijo, yo voy a evitar que tú entres en la prueba, en la tentación. Yo te voy a dejar, pero ustedes saben que la zaranda tiene muchos hoyitos y donde se remenea y la basura va cayendo. Pero o sea, Jesús le dijo a Pedro, mira, en pocas palabras, yo te voy a agarrar, voy a estar contigo brincando en la zaranda, como tuve con en pocas palabras, como tuve con Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, como tuve con Daniel en el pozo de los leones. O sea, ¿a Pedro se le avisó sí o no? Sí. Sí. A mí me preguntó, perdón, que voy a decir otra cosita más. Un señor en Higüey me preguntó, dice, le voy a hacer una pregunta. Digo, bueno, si está a mi alcance, en nombre de Jesucristo se la voy a contestar, porque estamos hablando, él se dio cuenta que yo soy cristiano. Ya. Y me dice, yo le he preguntado a muchos pastores que por qué Dios no destruyó a Satanás cuando pecó, cuando se levantó contra él. Primero, si Dios destruía a Satanás, el carácter de Dios iba a quedar en juego. Y prosigue en juego, hermano. Y no lo destruyó. ¿Cuántas personas creen que Dios es responsable de su mal? Bueno, ese es el problema los que del no mal, conocen sigue al siendo Dios de mal. amor, los que no conocen el gran amor de Dios, los que no han llegado hasta ahí, pero han tenido oportunidad de llegar y no han querido llegar. Porque cuando el joven rico le dijo a Jesús, le hizo la pregunta, Jesús le dijo lo que tenía que hacer y él echó para atrás. porque Pero no era vender lo que tenía y darlo a los pobres. Eso era un compromiso para él, porque se iba a ver en problemas. Oye, di todo lo que tenía y ahora. Pero, y ven, sígueme. Seguir a Jesús es la solución. Amén. Seguir a Jesús es la solución. Amén. Y por eso muchos no han descubierto lo que usted acabó de decir, el grande amor de Dios. Mire, en 2 de Timoteo 2:13 dice, aunque vosotros seáis infieles, yo no, yo sigo siendo fiel. Eso es verdad. ¡Wow! Pero quiero mencionar uno de mis versículos que me como y me desayuno y lo comparto. Tito 2:8. Palabra sana e intachable para que vuestra adversario el diablo se avergüence de vosotros y no tenga nada malo de qué acusarnos. Nosotros, dice 1 Corintios 10:31, que si comemos o bebemos, hacemos otra cosa, debemos hacerlo todo para la honra y la gloria de Dios. Es un círculo espiritual que tenemos nosotros que está al centro. Y cuando estamos en el centro, el enemigo nos mira de lejos, pero no puede llegar hacia nosotros. ¿Cuál es ese círculo? La obediencia a los preceptos divinos. Vamos a llegar allá. Mira, entonces, ¿qué cosa? Pero no solamente en la creación y en el origen del pecado se muestra que Dios, el amor de Dios lo autolimita, que Dios tiene que preservar su carácter de amor, sino también en la misma muerte de Cristo. Porque vamos a un ejemplo. ¿Qué pasa? Ok, Satanás produjo el pecado, ahora hay pecado, ahora hay sufrimiento, ahora hay dolor, todos sufrimos por eso, buenos y malos, no importa que eso sea, porque resulta que el pecado es cósmico, Sí, a todos nos afecta. incluso a Dios. También. Interesante, porque el pecado no llega donde Dios como ente moral, es decir, Dios no peca. ¿Ok? El profeta Jeremías le decía, Dios no va a pecar, nosotros somos los que pecamos.
Nosotros somos los malos. El pecado no llegará donde Dios. Dios está por encima del bien y del mal. Perdón, No le 1 afecta. Timoteo 1:15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Jesucristo fue el mismo representante de Dios. Es decir, que estamos hablando de Dios. Sí, pero interesante. Pero mira lo que hace el Padre. Jesús dijo, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha dado al Hijo. ¿Y por qué? Porque el Hijo experimentó la humanidad, experimentó el dolor. ¿Y por qué el Padre le da el juicio a Jesús? Para que comprenda al humano que sufre, porque él Exacto. sufrió, pero el Padre no sufrió. El pecado no llega donde Dios. No. Eso es interesante. De hecho, ¿cómo Dios decidió resolver el problema del dolor y del sufrimiento y del pecado? Oiga cómo Dios lo hizo. Oiga la tontería de Dios. Yo sé, Ya San Agustín se preguntaba, ¿podía Dios resolver el problema del pecado y de la vida desde el cielo? Claro que sí. Decirle a los malos, póngase todo para acá y todo lo bueno para acá. Los malos, ¡fifuá! Se acabó y lo bueno vengan ustedes y colorín colorado acabé estas cosas. Que de hecho lo hizo aquí en la tierra con las personas. Pero oye cómo lo hizo. Pero oye cómo lo hizo. El pecado universal, Dios no lo resolvió así. Cuando San Agustín se pregunta, ¿Dios pudo haber resuelto el problema del pecado desde el cielo? Claro que lo pudo haber hecho, pero con autoridad, con poder. Pero Dios sabe que hay un momento que el poder tiene su lugar, pero que el amor es que tiene que vencer. Amén. Entonces aquí hay un punto interesante. Mira lo que hizo Dios. Dios se hizo vulnerable al dolor y al pecado. En Cristo. Por eso San Agustín queda maravillado y dice, ¿cómo es que Dios se hizo igual que nosotros? ¿Por qué Dios tuvo que hacerse así? Un teólogo irlandés llamado Søren Kierkegaard decía, tenía una parábola. Esa parábola él decía, mira, había un rey poderoso, tan poderoso que con solamente su palabra podía hacer aquella cosa que quería hacer. Sin embargo, se derretía de amor por una humilde sirvienta. Ese rey, en la metáfora de Kierkegaard, es Dios. Y él decía, si yo me pongo mi corona real y voy con todo mi poder a buscar a esa muchacha a su choza, ella no se va a evitar, ella va a vivir, pero ella no llorará en la noche por casarse con un hombre que no ama. Decía el rey, no. Yo con mi poder la puedo traer, pero me amará ella de igual a igual. Se va a derretir mi corazón de amor, el amor de ella por mí como yo me derrito por el de ella. Él decía, bueno, yo tengo el poder para buscar a la chica, pero no me garantiza el amor del amor. ¿Están entendiendo la idea? Y Kierkegaard ilustra que el rey estaba preocupado. Y entonces uno de sus consejeros le dijo, rey, le tengo la solución. ¿Y cuál es la solución? Fácil. Olvídese de su corona real, olvídese de su vestido real, olvídese de su poder real, guárdelo. Vístase de ropas Como ella. Común. normal, de un pordiosero, y múdese al lado de ella. Y entonces el rey le preguntó, ¿y por qué tengo que hacer así? Y él dijo, porque solo el amor hace igual las cosas que no son iguales. ¡Ay! Aleluya, gloria a Y Dios. entonces el rey le preguntó, ¿y qué garantía tengo de que me voy a ganar el amor de ella? Y entonces el sabio le dijo, porque solo el amor se despierta por el amor. Amén. Si Dios quería que sus rebeldes lo amaran, la única actitud que él tenía que hacer era mostrarle amor primero para que ellos lo amen a él. Amén. Y el amor más grande que se ha mostrado es ese. Por dando a eso su Hijo explica unigénito. que Dios se hace hombre, sufre como hombre, muere para redimir al hombre. Y Kierkegaard dice, es grande que el hombre se haya hecho a imagen de Dios, pero más grande aún es que Dios se haya hecho hombre, pero más grande aún es que Dios muera por el hombre. Amén. Y eso Dios lo hizo para despertar amor, ¿dónde? En nosotros. Porque Él quiere amarte, que nos llevemos una relación de amor. Y ahí es donde está el key fundamental. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Eso no es una tontería de Dios hacer eso así? No, El Dios Todopoderoso. No fue un exceso de cuando Cristo amor estaba en la eso. cruz del Calvario, cuando estaba bofeteando y todas esas cosas que le hicieron, los ángeles no entendían que el rey del universo, Loco, estaba el rey de para reyes y darle señor la de cabeza. señores, Claro, sí. no entendían qué es lo que está pasando y se miraban uno a otro. Pero tú entiendes, fulano. Y loco, por Y la loco, cabeza a todo el que estaba ahí. pero no Sí, podía. sí. Pero entonces, como usted decía ahorita, que Jesús se hizo hombre y todas esas cosas, se encuentran en Filipenses 2, de 7 al 9, por ahí. Y dice que tuvo la muerte y muerte de cruz, y por eso Dios le exaltó
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Amén. Jesucristo es grande y gloria a Dios por eso. Amén. Mire, hermano, quiero que le diga una cosa. En el conflicto entre el bien y el mal, el Dios de amor no ha tirado un tiro. ¿Sabe cómo ha vencido el mal? Con el bien, con el amor, con el amor. La cruz del Calvario fue el más doloroso de todas las muertes, pero es el mayor acto de amor de toda la humanidad. Dice el himno, perdón, las almas invencibles del jefe guiador son el evangelio y su grande amor. Ya lo sé. Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo. Demasiado claro para Dígame, la gloria del Señor. ahora vamos a ser honestos. Si usted es honesto como yo, ¿usted se merece ese amor? No me lo merezco, porque yo Okay. no me lo... Me alegra su respuesta. Por nada me lo merezco. Porque yo tampoco me lo merezco. Yo creo que Dios se le fue la mano amándonos. Amén. Yo creo que la gran Amén. pregunta aquí, Amén. ¿qué vamos a hacer nosotros con tanto amor? Compartirlo con los que no han sido privilegiados, los que no han querido. Pero antes de eso, aquí hay gente que no conoce a Jesús, que sería bueno que experimente ese amor. Amén. Todo ese sacrificio es para que nosotros lo amemos a Él como Él nos amó. Todo lo que Dios ha hecho ha tenido que aguantar que lo calumnie, que Él se ha cuestionado en el universo, que la gente que le adora se para en un momento y diga, ¿y será verdad que es un Dios de amor? Y Dios corre todo ese riesgo. Y quiere que le diga una cosa, para que tú, te queda claro, ¿Dios tiene algún problema o no tiene algún problema? Tiene problema. Yo pienso que el amor es un problema. ¿Cuántos de ustedes han amado de verdad? Amar es un problema, uno corre riesgo, uno se debilita, uno negocia todo, uno corre todos los riesgos, uno sufre, porque el amor es sufrido. Ya mismo lo dice, si Dios es amor, tiene que sufrir. Cuando tú sufres, parece infantil, pero Dios también está sufriendo. Cuando tú luchas, Él está luchando contigo. Cuando no se responden tus oraciones y no ocurre lo que tú quieres o tú esperas, Dios tiene una respuesta eterna a tu pregunta. Sumamente interesante, pero usted tiene que comprender ese amor de Dios. ¿Qué vamos a hacer con tanto amor? Dios quiere amarte. Dios quiere hacer una relación de amor contigo. No importa el problema del pecado, el pecado ya no es un problema. Ya Dios lo resolvió. Amén. Amén. Gloria a Dios. La consecuencia del pecado la vamos a seguir sobrellevando, pero el pecado no es un problema per se. ¿Está claro eso? Nuestro temperamento. El hermano decía ahorita que nosotros vamos a ser probados. ¿Sabe por qué somos probados nosotros? Porque nuestras imperfecciones humanas necesitan ser pulidas. Amén. Oye, qué vaina. Dios no pone eso para... Si tú le pides a Dios paciencia, Él te da prueba. Si Él te pide amor, te pone mucho odio arriba a la gente para que tú tengas que amarlo obligado. O sea, Dios tiene un mecanismo extraño, contrario a nuestra lógica, para obrar. Pero Dios quiere amarnos y nos ama ahí donde nosotros estamos. Mira, no importa quién seamos nosotros. No importa nuestro temperamento. Nuestro temperamento es una trampa. Usted ahorita mencionó a Pedro. Yo le voy a dar un dato que usted no maneja. Cuando usted busca primero de San Juan, Lucas 22, que Jesús le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Ese verbo zarandear en griego es una voz media. ¿Sabe lo que significa en voz media? ¿Sabe lo que significa en voz media? La voz activa es cuando tú realizas la acción. Yo te incorre. La voz activa es cuando la acción recae sobre ti. El correr de Yotin. Es como en inglés, cuando lo En inglés usamos, está la activa y el pasivo. el pasivo. El activo y pasivo. Pero en griego hay una cosa más compleja, que es la voz media. ¿Sabes cuál es la voz media? Que es media activa y media pasiva. Había algo en Pedro que había que arreglar. Y por eso Satanás le pide a Dios, déjame fuñir a este para que tú veas que no es nada tuyo. Y Cristo le dice, pero es que dice, Satanás me pidió zarandearte y yo lo dejé. ¿Sabe por qué la voz media zarandea? Porque había algo en Pedro que había que mejorar. Su impulso, Gloria su perfección. Y Dios lo probó con eso y lo llevó para que después diga, no, yo me voy a calmar un poquito, deja que Dios tome el control. Porque eso es que se trata. Nuestras imperfecciones, Dios lo utiliza para eso. Mire, hermano. Nosotros tenemos que aprender a amar a Dios porque Dios nos ama de verdad. Amén. Nos ama con detalle. A ver, ¿cuántos cabellos tú tienes en la cabeza?
Mateo 10:30 dice ¿Y que por qué, Dios tiene ¿y por qué tú no sabes la cabeza, que el caballo tiene en la cabeza? todo el Señor lo sabe. Mateo 10:30. ¿Por qué? Porque eso no tiene nada significante para tu vida. Tú puedes tener 50 cabellos menos, 100 menos y eso ni se va a notar. Sí, Pero Dios tiene un cuidado. Pero mira, ahí no se cayeron 50 o 100, ahí está cayendo el mundo. Yo quiero darle a un versículo 10 años atrás yo estaba así. Pero mire, para darle apoyo a lo que usted está diciendo, porque esto es grande. Oye, escúcheme. a ver, San Mateo 24:6 dice, es necesario, yo quiero que esas personas que están allí, que escuchen esto, perdón. Mateo 24:6, es necesario que todo esto acontezca en el plan de Dios y en la computadora de Dios. Hoy, el pastor, no sé su nombre, ahorita lo voy a que me interesa ahorita. El pastor iba a estar hablando de lo más grande que se puede hablar aquí en la tierra, que es el del amor de Dios. Ahora, la gente pensará, bueno, quizá ese mensaje es para alguien que no se ha convertido. No, Señor. Ese mensaje es para cada uno de nosotros, los que tenemos 20, 30, 40, 50 y pico, como yo, en la iglesia bendita, la salvación. yo creo que la suya más porque usted está bien emocionado. Hermano, siempre que hablo del evangelio, he hablado así, en 50 y pico de años que tengo. La gloria sea para Dios. Porque mire, descubrí que el privilegio más grande que tiene un ser humano es ser colaborador con Cristo para ganar la salva, para rescatar a los perdidos. Amén. Terminé. Dios le bendiga. No, pero no termine, no se lleve de mí, yo estoy bromeando con usted, No, pero tranquilo. está bien. Pues mire, ¿quiere que le diga una cosa? ¿Cómo va a terminar? Esta historia ya la sabemos. El problema es que saberlo no resuelve el problema. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quiere que le diga una cosa? Está escrito ya. Ya sabemos todo lo que va a ocurrir. ¿Sabe lo que va a ocurrir cuando termine todo esto? ¿Sabe lo que va a ocurrir? A mí me encanta como dice Elena G. de White, usted la conoce muy bien. En el último párrafo del conflicto de los siglos, como dice, ya no hay pecado ni pecadores. Todo en el vasto universo, desde la cosa más grande hasta el átomo más imperceptible, declara sin cesar que Dios es amor. Amén. Cuando termine el conflicto entre el bien y el mal, ¿sabe qué va a pasar con los impíos? ¿Sabe cómo los impíos? Oye, lo que voy a decir. Los impíos se van a arrepentir, pero ya no tendrán esperanza de vida. En el juicio final, Dios le va a poner la escena de su conducta, de cómo Él amó a nosotros. Y las Y oportunidades los impíos que- en el juicio final van a llorar, van a decir, oye, tú no amaste tanto. Lo mismo que lo estoy contando a ustedes ahora. Y dice, sí, yo siempre te amé. Y entonces dice, ¿y entonces qué hacemos? Ya perdido, tú has perdido. Mi amor no sirvió de nada. ¿Y sabe lo que los impíos van a hacer? Ellos mismos van a decir, ¿dónde está el lago de fuego para tirarme, por favor? Yo merezco el lago de fuego. Los impíos se van a perder conscientes de que Dios lo amó. Porque aún los que rechazaron reverdemente el amor de Dios, un día lo van a reconocer. El problema es que ya es muy tarde. So hay que reconocerlo ahora. Amén. Dios nos ama ahora. Tenemos que responder ese amor ¿cuándo? Now. Ahora es que tiene sentido. Me perturba cuando oigo que alguien dice y Dios llora cuando tú haces tal y tal cosa. O sea, sé que Jesús lloró, pero estoy hablando del Dios que está allá arriba, en el cielo. Y primero me parece un mensaje muy interesante el que ha compartido con nosotros. Hemos aprendido bastante y creo que crecemos con esto. Amén. Pero en todo lo que ha dicho tenemos que admitir, y es como manera de pregunta, que para nosotros, por más que expliquemos, todo queda envuelto en misterio. Sí, Mira qué bonito. el amor es un misterio. Así No, como y es un- el hecho de no haber destruido a Satanás. Y el hecho de haber permitido el pecado, más bien. Ya. Y Eso no lo vamos a entender nunca. Nunca. No, lo entenderemos en las edades sin fin, muy No, sin comprendiendo duda, amor. sí. Pero el amor es un misterio. El dolor es un misterio. Sí, Pablo habla del misterio de la piedad, sí. de que Dios se hizo hombre, que Dios murió por nosotros. Ese es el misterio de la revelación del amor de Dios, que todavía aquí nos quedamos cortos. Usted podía pensar que reflexionamos profundamente, pero nos quedamos cortos. Dura la eternidad. Piénsalo bien, te lo dije bien claro. Si no vamos a pasar la eternidad para comprender ese Explicando amor, eso. es porque eso es. En media Pablo hablaba hora, que el no. amor de Dios es, mira, que el amor de Dios es ancho, alto y profundo, que nosotros no somos, dice, para que seamos plenamente capaces de El corito comprender cabe ahí. la Tan profundidad grande que no puedo ir. Si no vamos a pasar la eternidad estudiando ese amor, ¿cuál tú crees que es la dimensión de ese amor?
Infinito. Bueno, pero termino aquí con esto. Qué bueno que cuando expliquemos le hagamos saber eso a las personas. Sí, sí, sin duda. Como dijo el Atilio por Twitch, que hay momentos en que vamos a tener que decir el pozo muy profundo. Sí. No tenemos con qué sacar agua. Sin duda, sin duda. Yo le dije a ustedes, y lo admití de un principio, la doctrina del amor de Dios es una doctrina difícil. A veces nosotros podemos pretender conocerla. Y amar al enemigo es terrible. No, eso es difícil. No, mira, Bueno. Miren, quería decir una cosa. De toda la doctrina bíblica, oye bien, de todo lo que la Biblia puede enseñar, el amor de Dios es el tema más complejo, más profundo, pero más glorioso. En la medida que usted va comprendiendo eso, tu corazón se derrite y va amando más a Dios. Sin duda es así.